hermanos esta mañana? Después de cantarle a Dios, tenemos que ser edificados también con su preciosa palabra. Fíjense que hace unos años llegó un hermano para contarme su experiencia que había tenido de esa mañana. Me había dicho que semanas anteriores me había comentado que le estaba pidiendo a Dios que le resolviera un problema económico, que tenía necesidad como de $250. Entonces oramos por él, oré junto a él para que Dios resolviera su situación económica de $250. A la siguiente semana, bien contento, vino, me abrazó y me dijo que Dios al día siguiente le había respondido la oración, que Dios había contestado. Yo me alegré mucho con lo que él me dijo al principio y le digo, ¿y cómo Dios obró para responder tan pronto? Y me dice, no me cree, me dice, fui al banco, hice unas transacciones que tenía que hacer y Dios me bendijo a través de la cajera. Me dio de más $250. Entonces me dice, yo no hallaba qué hacer, estaba en el parqueo, le estaba dando gracias a Dios por los $250. Dios, la oración del pastor funcionó. Ya tengo los $250. Y me decía él, no sabía si regresar a la cajera o irme a mi casa con los $250. Y yo le dije, ¿y tú qué hiciste? Pues lo vi como respuesta inmediata de Dios. Dios me contestó y ya estoy libre de los $250 que yo tenía que pagar. Entonces, al principio me alegró, pero después me entristeció. Porque yo pregunto esta mañana, ¿este cristiano actuó con sabiduría o actuó con astucia? Actuó con astucia. Y yo le dije al hermano, pues hermano, yo creo que tienes que ir otra vez al banco y ver a la cajera y regresarle los $250. Porque esa no fue una respuesta inmediata de Dios. Esa fue una astucia inmediata tuya. Porque lo sabio es que cuando tú estabas en el parqueo y contaste el dinero y habían $250 de más, eso no se llama respuesta de Dios. Eso se llama una maldición del diablo. Porque Dios no actúa de esa manera. Dios quiere que tú actúes con sabiduría. Porque no es lo mismo ser sabio que ser astuto. Hay personas que son astutas, pero no son sabias. Nuestro mundo, nuestra sociedad está llena de personas astutas, pero sin sabiduría. Una persona sabia actúa con prudencia. Una persona sabia actúa con honestidad. Una persona sabia actúa con integridad en su corazón. Una persona sabia, si ve que le han dado más de lo que es, regresa y devuelve el dinero. Recuerdo la historia de Abraham Lincoln. Se cuenta que cuando Abraham Lincoln era un estudiante de derecho, fue a una zapatería, compró unos zapatos y el de la tienda le dio como, creo que 7 centavos más de cambio. El presidente no se dio cuenta sino hasta cuando llegó a su casa. ¿Sabe? Recorrió tantos kilómetros para regresar los 7 centavos al cajero. Porque el presidente después dijo, estos 7 centavos le van a faltar al cajero. ¿De dónde va a tener que poner los 7 centavos? De su bolsa. Ahora, usted dice, pero 7 centavos es muy poco. Hoy 7 centavos no pueden significar nada para alguien. Pero en aquellos tiempos, 7 centavos, hermanos, eran 7 centavos. Entonces, lo que digo es que una persona que es sabia va a actuar con honestidad. Hoy quiero predicarles sobre una de las peticiones más importantes que no debe faltar todos los días en nuestras oraciones. Hermanos, no es cualquier petición de la que yo voy a hablar esta mañana. No es la búsqueda de cualquier cosa. Esta mañana se trata de una petición muy especial y tiene que ver con lo que usted está viendo en sus pantallas. Solo pídele a Dios sabiduría. Solo pídele a Dios sabiduría. No es cualquier petición. Esto no es como pedirle a Dios un automóvil. Usted le puede pedir a Dios un Rolls Royce y probablemente Dios se lo dé. Usted
pedir a Dios una casa, por ejemplo, aquí hay espacio también, mis hermanos, aquí adelante hay espacio también. Muy bien, pasen adelante, hermanas. Tenemos 2 sillas aquí a este lado izquierdo también. Muy bien. ¿Estamos ya, hermanos, ubicados? ¿Qué les estaba diciendo? Ya ve, ya se me olvidan las cosas. Casa. Lo que les estaba diciendo es, usted puede pedirle a Dios un Rolls Royce y probablemente Dios se lo dé. Una casa enorme, si ahora tiene usted una casa de 3 habitaciones, mire, ¿por qué los seres humanos nunca estamos satisfechos con lo que tenemos? ¿Por qué no aprendemos a vivir, a estar contentos con lo que Dios nos da día con día? Pero tenemos una casa de 3 recámaras, pero luego queremos una de 4 recámaras. Y Dios nos concede la de 4 recámaras y ahora queremos una de 7. Y lo que no nos damos cuenta, que una casa Dios te la va a dar más grande, pero eso implica más ocupación, más dinero, más tiempo, más compromiso. Debemos, con la sabiduría de Dios, aprender a estar contentos con lo que tenemos todos los días. Hermanos, hay personas insatisfechas hoy en día. Mire, las personas insatisfechas son personas que se quejan de todo. Se quejan de donde viven, se quejan del vecindario, del trabajo, del jefe, del supervisor, del dueño de la casa. Se están quejando hasta de su pobre esposo. Hermana, tú lo escogiste, ¿por qué te quejas? Si tú dijiste, este hombre es mío. ¿Y te acuerdas cuando alguien le apachaba el ojo a tu novio? Salían esos celos de leona, ¿me entienden? No, este hombre es mío, este hombre es mío. Pero ahora, ¿por qué te quejas después que te ha dado 12 hijos? Si Dios te ha bendecido tanto con tu esposo. A veces nos llegamos a quejar hasta de nuestros hijos. Los hijos son el mejor tesoro que Dios nos ha dado en la vida. Entonces, a veces la falta de sabiduría nos hace quejarnos, nos hace egoístas, nos hace personas amargadas con nosotros mismos, porque no estamos actuando con la sabiduría que viene de Dios. El apóstol Santiago, que es el texto de esta mañana, en el capítulo 1, versículos 5 al 6, quiero que vaya conmigo, por favor, y miren lo que está diciendo el apóstol Santiago esta mañana. ¿Están conmigo, mis hermanos? Miren lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 6. Léanlo conmigo en voz alta, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 6. Vuelvo a repetir que esta es una de las peticiones por las cuales debemos orar todos los días. Hermanos, si usted ora todos los días, por favor, no olvide decirle a Dios: Dios, dame hoy sabiduría. Dios, dame hoy entendimiento. Dios, dame hoy buen uso de razón espiritual. Vean lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 6. ¿Están conmigo, hermanos? Léanlo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 5 una vez más. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Qué bendición, hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol Santiago esta mañana. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué está diciendo Dios? Pídasela a Fabricio. Dios no está diciendo: si tienes falta de sabiduría, pídesela a Fabricio, que es mi segundo nombre, Dionisio Fabricio. Dios no está diciendo: pídesela a Fabricio. Algunas personas dicen: oh, es que Fabricio tiene mucha sabiduría. Miren, este hombre es sabio. Lo que todos no saben, que ese hombre es un caso perdido. No debemos pedirle sabiduría ni a un santo, ni a una imagen, más que a ¿quién? A Dios. La Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa de Dios?
y Él la va a dar abundantemente y sin reproche alguno. Hoy en día, como dije al principio, hay mucha gente con astucia, pero con poca sabiduría. Si alguno, dice la Biblia, es falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Simplemente pídasela a Dios. Cuando yo voy al Antiguo Testamento, en Primero de Reyes, no tiene que buscarlo, en el capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia que una noche Dios se le apareció en sueños al rey Salomón, y en esta plática que tuvo Dios con Salomón, Dios le dijo a Salomón, y está literalmente en el versículo 5, pide lo que quieras que yo te conceda. Mire qué plática más bonita. Estaba Salomón orándole a Dios y estaba diciéndole, mira Dios, la carga que ahora yo tengo para dirigir a este pueblo tan grande es inmensa, que yo no tengo experiencia en ser rey. Mi padre David fue un gran rey y ahora mi padre me ha dejado el trono, pero yo ahora, siendo joven, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Y ahora viene Dios y le dice, muy bien Salomón, estoy escuchando lo que dices. Y Dios le dijo, pues pídeme lo que quieras. ¿Y qué hizo Salomón? Le dijo Dios, solo concédeme sabiduría. Sabiduría. Y yo creo que esta petición debe de ser transmitida a nuestra propia vida. Y esta petición tenemos que transmitírsela también a nuestra generación, a nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan vivir en santa sabiduría delante de Dios. Salomón bien pudo haberle dicho a Dios, Dios, ya que me diste el reino, dame el poder para conquistar a todo el mundo. Ya que me diste el reino, yo quiero más fama, quiero más fortuna, yo quiero vivir en más placeres de los que ya tengo. Pero no, Salomón se limitó a decir, solo una cosa te pido y esta es sabiduría. Hermanos, sabiduría. ¿Por qué Salomón pedía sabiduría? Número uno, porque la sabiduría hace que la vida sea mucho mejor. ¿Ha visto usted personas que fracasan y fracasan y fracasan y fracasan y tropiezan y tropiezan? ¿Sabe por qué? Porque no tienen sabiduría en sus corazones. Sus pensamientos podrían ser muy inteligentes y muy astutos, pero sin sabiduría. Por eso Salomón le dice al Señor, Señor, yo lo único que quiero es que tú me des sabiduría. La palabra sabiduría es una de las palabras más mencionadas en la Biblia, especialmente en el libro de los Salmos, Proverbios y Eclesiastés. En el Nuevo Testamento, ¿quién es la sabiduría en el Nuevo Testamento? ¿Quién es la sabiduría en el Nuevo Testamento? La sabiduría en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la personificación de la propia sabiduría. En sus labios, en su interior, en sus pensamientos, todo lo que Él decía y hacía, lo hacía, hermanos, con sabiduría. Por eso es que más que cualquier otra cosa en la vida, lo que tú y yo necesitamos es sabiduría. Hermanos, ¿cuánta gente inteligente ha visto usted en las calles? Pero falto de sabiduría. La inteligencia es la capacidad o facultad de entender, de razonar, de saber, aprender, de resolver problemas, conflictos. Y eso en un sentido está muy bueno. Esto se aplica al entendimiento, al intelecto. Esa inteligencia es la habilidad que Dios nos ha dado para que nos desarrollemos en la vida. Pero ¿sabe qué? Esta inteligencia se puede usar para bien o para mal. No así la sabiduría. La sabiduría solo lo usas para hacer la voluntad de Dios. Así sencillo, punto. Porque la sabiduría nunca te va a inclinar a hacerle daño a alguien. La sabiduría nunca te va a decir que hagas algo torpe. Al contrario, la sabiduría te aleja de la torpeza. La sabiduría te aleja de aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. No así la inteligencia. Mire la carrera armamentista en que estamos envueltos en todo el mundo hoy en día. Vea usted a los enemigos de Estados Unidos de América y del occidente. Mire usted a los coreanos, a Corea del Norte.
haciendo experimentos, hermanos, con misiles para apuntarlos a Estados Unidos. Y Estados Unidos no se queda atrás. Nunca la sabiduría va a crear cosas para la propia destrucción de la humanidad. Vea usted lo que hizo Adolfo Hitler. Un hombre, no era grande, era chiquito, yo creo que era más pequeño que yo. Y el bigotito aquí, todo chiquito. Pero qué inteligencia para manipular a toda Alemania y al mundo de aquel entonces, creyendo que él podía formar una super raza superior a todas las razas. Mató a más de 6 millones de judíos en los años 40 al 44. 6 millones de judíos. Los iraníes niegan esta verdad y dicen que esto no existe en la historia. Pues son ignorantes, porque es una verdad. Más de 6 millones de judíos. La inteligencia. Faraón, ¿qué hizo Faraón? Muy inteligente. Por más de 400 años construyó su imperio en base de la esclavitud del pueblo de Israel. Muy inteligente, pero no fue sabio. ¿Qué hizo Faraón? Negaba que su pueblo fuera a adorar a Dios, y al final, ¿cómo terminó el inteligente? Terminó con todo su ejército. Él no se ahogó, pero su ejército terminaron ahogados en el Mar Rojo. Inteligente, pero no sabio. En el Nuevo Testamento, Jesucristo a un hombre inteligente le llamó necio. ¿Se acuerda usted de aquel hombre rico que dijo: alma, recréate, mira todo lo que tienes, ahora toma placer y goza? Agarró una hamaca, sembró 2 árboles de coco, puso la hamaca, se subió sobre la hamaca, comenzó a escuchar música clásica, una Coca-Cola, un par de cacahuates ahí, comenzó a tomar Coca-Cola y comenzó a decir: recréate, alma. Y Jesús le dijo: necio, esta noche vienen a traer tu alma, y todo lo que tienes, ¿para quién será? Hay gente que actúa con inteligencia, pero no con sabiduría. La sabiduría es la virtud que se adquiere cuando nosotros se la pedimos a Dios. La sabiduría consiste en la habilidad de discernir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa sabiduría. ¿Sabe, hermano? Una persona sabia es una persona reflexiva, previsora. Es alguien que tiene una ciencia espiritual, un conocimiento de Dios, un entendimiento para aplicar la palabra de Dios. Usa prudencia y buen sentido en la Biblia, en la vida. Por eso es que en la Biblia la sabiduría se asocia con la obediencia a Dios. Salomón está diciendo que la sabiduría hace que la vida sea mucho mejor. Cuando voy a este pasaje de Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18, me gusta cómo Salomón está diciendo: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Y mire lo que dice en el versículo 16: la largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Y mira el 18: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Yo preguntaría esta mañana: ¿tienes problemas con tu mujer? Pídele a Dios sabiduría. ¿Tienes problemas con tu esposo? Pídele a Dios sabiduría. ¿Tienes problemas con tus hijos? Simplemente pídele a Dios sabiduría. ¿Tienes problemas con tu suegra? Pídele a Dios sabiduría. ¿Por qué se ríe cuando digo suegra? Esa palabra, suegra, tiene un significado, hermanos, precioso para todos los que somos yernos. ¿Sí o no, yernos? Se ponen a reír porque saben que no quieren a la suegra. Yo sí amo a mi suegra. ¿Sí o no, Mirna? Yo quiero mucho a mi suegra. Si tienes problemas con tu suegra, pídele a Dios sabiduría. Algunos ni se la creen que yo quiero mucho a mi suegra, ¿verdad? Yo quiero mucho a doña Lidia.
No, en serio, sí la quiero mucho a mi suegra. Pero hay personas que deshonran a la suegra, cuentan cosas de la suegra horrendas, hermanos. Muy bien, si tienes problemas con tu suegra, pídele a Dios sabiduría. Si tienes problemas con tu yerno, pídele a Dios sabiduría. Hey, si tienes problemas con tu nuera, pídele a Dios sabiduría. Es que hay nueras que no se llevan bien con las suegras, pero es que las suegras también, hermanos. Así no le planchaba yo mis pantalones a mi hijito. Los frijolitos se los hacía bien refritos. No, a mi niño no le gustan estas cosas. Y ahí va la nuera, mire cómo. Bueno, no hablemos de la suegra. Sabiduría. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, porque la sabiduría hace que la vida sea mucho mejor. Mis hermanos, a veces no hayamos qué hacer con lo que nos pasa en la vida. Mire, cuando la palabra de Dios habla de la sabiduría divina, no es algo que se consigue con la acumulación del tiempo por la experiencia humana. La sabiduría es algo que vamos adquiriendo día con día, conforme nosotros se la vamos pidiendo a Dios. Por eso la petición que Santiago nos dice que hagamos es: si alguno tiene falta de sabiduría, hermanos, pídala a Dios y Dios la va a dar sin reproche alguno. Leí un artículo que ya les he compartido en días anteriores. ¿No sienten calor, hermanos? Qué raros. Yo estoy enfermo entonces, hermanos. Miren, estoy temblando de fiebre. Vamos, hermanos. Leí un artículo que dice: cuando la ignorancia es felicidad, es de tontos ser sabios. Cuando la ignorancia es felicidad, es de tontos ser sabios. Yo no sé si usted ha hablado con personas que son necias y que creen que son sabios en su propia opinión. Tú vas con un consejo para ellos y ellos se burlan de ti, se ríen de ti. O sobre todo, esto pasa también con muchos de nuestros jóvenes, que uno trata de orientarlos con sabiduría, porque uno ha acumulado sabiduría con el correr del tiempo pidiéndole a Dios sabiduría. Y a veces nuestros muchachos, que son ignorantes, porque son ignorantes de la vida, ignorantes de lo que sucede alrededor, uno les anticipa los peligros en su sabiduría. Pero ¿qué dicen los muchachos? Este viejo ya está ruco. Más que ya cumplió años. Digo, muchos de ustedes que cumplieron años. O esta señora todavía, hablando de la mamá, algunos hijos dicen: esta señora todavía vive en el tiempo de los dinosaurios. Estamos en tiempos modernos. Estamos en tiempos en donde podemos manejar, ir y venir, y no pasa nada. ¿Qué hace un joven cuando yo veo noticias que lo mataron allá en Los Ángeles, donde sea? Hey, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Qué hacen las calles? Y vemos en las noticias a una madre llorando y aún justificando al niño. Es que mi niño nunca se metía en pandillas, y cuando sacan la foto, tatuado por todos lados. Pero así es el corazón de una madre. Una madre no mira esos defectos, esos errores, pero a veces nuestros hijos necesitan que les transmitamos la sabiduría que viene de Dios, y que hagan a un lado este artículo que dice que cuando la ignorancia es felicidad, es de tontos ser sabios. Pues yo les digo esta mañana que la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y un joven que vive con sabiduría, un adulto, un cristiano, un ser humano que vive con la sabiduría de Dios, es alguien que va a tratar de guardar los mandamientos, de permanecer en la voluntad de Dios, porque la sabiduría hace que la vida sea mucho mejor. La sabiduría nos hace ver también, hermanos, la vida con más rumbo y propósito. ¿Sabe usted cuál era el deseo de Moisés en el Salmo capítulo 90, versículo 12? Es un salmo que lo podemos hasta de memoria. El salmista decía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, hermano, que esta sea su petición al llegar a su casa. El día de mañana, cuando usted haga su devocional y aparte un momento para orar y platicar con Dios, lo primero que tiene que hacer es: Señor, dame sabiduría, porque hoy voy a enfrentar problemas, quizá en mi trabajo, en la calle, y necesito actuar con
sabiduría. Jóvenes de nuestra iglesia necesitan pedirle a Dios, y todos necesitamos pedirle a Dios sabiduría, sabiduría, sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salomón en el capítulo 1, 2 al 5 también estaba diciendo sabiduría para entender doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Hermanos, la vida sin sabiduría pierde su propósito. El miércoles que pasó, quizás no se fijaron, vino un homeless, una persona, no sé si es americano, hispano, yo no sé, pero con su pelo un poco largo, pero quizás no se había bañado por 2 o 3 semanas, yo no lo sé, pero lo he visto otras veces, y vi que se acercó de lejos, como quizás pidiendo que lo invitáramos a comer algo. Entonces me le acerqué y le invité y le dije que si quería una soda, y me dijo que sí. Le dimos una soda, le dimos una empanada de las que trajeron los hermanos el miércoles, y en español me dijo gracias. Pero cuando yo veo personas así, que los veo que pudieran ser, hermanos, personas pero de bien para sus propias vidas, y los veo perdidos en las calles, es que en algún momento de su vida perdieron el rumbo, perdieron el propósito, perdieron el significado de su propio valor. Hay personas que pierden su valor personal y se echan a perder. Le han perdido el rumbo, el propósito. Los alcohólicos, los drogadictos, los que se meten a las pandillas, los que se meten a robar, los que se meten a traficar, ya no les importa el valor de su vida, porque perdieron el rumbo, perdieron el propósito de su existencia, hermanos, por falta de sabiduría. Por eso yo les digo esta mañana que le digamos al Señor todos los días: Señor, enséñame a contar este día de tal modo que tú me des sabiduría para vivir la vida como tú quieres que yo la viva. Porque otro punto es que la sabiduría nos ayuda, hermanos, a discernir entre el bien y el mal. Salomón dice, en ese capítulo que ustedes ven ahí, Salomón le decía, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Mis hermanos, ¿sabe cómo es la sabiduría? La sabiduría es como una brújula espiritual. Si tú no atiendes la guía, la dirección de esa brújula, tú puedes ignorarla, tú puedes decir, no me importa lo que la brújula diga. Es como el GPS en tu carro. Tú puedes ignorar, el GPS te dice a la izquierda, si tú quieres ve a la derecha. Podemos ignorar lo que la sabiduría nos dice, esa brújula, pero las consecuencias van a ser muy graves. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo necesitamos sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo? Y por último, ¿sabe qué es la sabiduría? La sabiduría es el tesoro que no permites que te alejes de Dios. ¿Usted cree que una persona con sabiduría, hermano, se va a alejar de las bendiciones de Dios? ¿Cuántos cristianos hemos visto que tristemente se alejan de Dios? Se alejan de vivir del gozo, de la plenitud de Dios. Y se han olvidado que Salomón nos está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, la sabiduría es el tesoro. Mientras la tengas contigo, mientras este tesoro la tengas en tu corazón, esa sabiduría jamás permitirá que te alejes de hacer la voluntad de Dios. Sabiduría. Solo quiero mencionarles, hermanos, 4 cosas para que Dios actúe en sabiduría contigo. Número 1, siempre pide la dirección de Dios todos los días. Órale al Señor pidiendo dirección para tu vida. Número 2, reflexiona sobre tu realidad actual. Lo que estoy diciendo es,
necesitas saber en dónde te encuentras. Necesitas saber en dónde estás parado en ese momento. Y pídele a Dios que te dé dirección. Número 3, busca consejos sin antes haber tomado decisiones propias. ¿Cuántas veces vamos donde un consejero para que nos aconseje, pero vamos queriendo oír lo que queremos oír? Un consejero está para guiarte, ayudarte. Pero si tú vas con una decisión tomada, entonces ¿para qué vas y pides consejo? Número 4, y con esto termino. Piensa en el costo de tomar decisiones. Cada vez que tú tomas una decisión, habrá un costo. El sacrificio puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser hasta tu propia vida. Cuando tomamos decisiones bajo la sabiduría de Dios, yo les aseguro, habrán grandes bendiciones de Dios. Familias fuertes, hijos entendidos, nietos bendecidos, hogares felices, porque le han dicho al Señor: Señor, lo único que te pido es sabiduría. No me des riqueza, no me des pobreza, pero manténme con tu sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche alguno. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana y cierre sus ojos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por todas tus bendiciones, Señor, y te pido que nos bendigas a todos y que nos guardes. Bendice nuestros diezmos y ofrendas que trae tu iglesia, porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.